El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa basado en la Palabra de Dios que quiere traer un mensaje a su vida y a su familia para que podamos ampliar el conocimiento que poseemos de la misma palabra. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo ha titulado Es tiempo de actuar. Quédese con nosotros. Seguramente, amable televidente, usted ha tenido la experiencia de perder algo o que algo se le refunda. Y ese algo tiene un valor, puede ser económico como un valor sentimental. Y cuando eso sucede, la reacción es buscar, ir a ver dónde está, dónde lo dejé y preocuparse porque nos aparezca ese artículo, ese algo que se nos perdió. Hay algo que teníamos perdido o que puede ser que esté perdido y no nos dábamos cuenta o no se han dado cuenta, y es la salvación. Y tristemente no nos preocupábamos ni se preocupan por buscarla, por mirar dónde está y si es tan fácil encontrarla. En la palabra de Dios hay una historia que tal vez la gran mayoría de los que decimos creer en Dios, de los que creemos en Dios, hemos oído y hemos visto y aún hemos estudiado. Está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, en los versículos del 11 en adelante. Les voy a contar los primeros versículos. La palabra dice que un hombre tenía 2 hijos y el hijo menor le pidió su parte de herencia. Lamentable que el papá vive y ya le pidan esa situación. Pero bueno, el papá recogió y le repartió. Dice, le repartió, o sea, de una vez le dio a él y le dio a su hijo mayor. Porque el que pidió fue el hijo menor. El hijo menor se fue y malgastó, dice la palabra del Señor, viviendo perdidamente lo que había recibido. Llegó a un estado tan lamentable que tuvo que aceptar un empleo que ningún judío haría en esa época, y era la de cuidar cerdos. Pero lo hizo. Y aguantaba hambre porque dice la palabra que deseaba comerse las bellotas que le llevaban a los cerdos, pero no podía, no lo dejaban. Entonces hubo algo especial, tomó una decisión especial. Y entonces dice el versículo 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo en sí. Se dice que una persona volvió en sí cuando ha estado sin sentido, cuando ha estado privada, aun cuando ha estado en estado de coma. Pues cuando estamos perdidos espiritualmente, estamos en un estado de coma espiritual. Y este señor, la palabra de Dios dice, volvió en sí, o sea, reaccionó. Se dio cuenta que no estaba viviendo como debía ser. Y luego dice,
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Aquí viene la otra parte. La única persona, el único ser que nos puede levantar y nos puede hacer reaccionar es Dios. Esta es la similitud. El Hijo dice, el Padre, en la casa de mi Padre, los jornaleros tienen comida y yo aquí muriéndome de hambre. Es darse cuenta que Dios nos puede ayudar. Y al darnos cuenta es mirar en la condición que estamos, en la condición que estábamos, en la condición que se está. Si reconocemos en qué condición está, volvemos en sí y decimos, Dios me puede ayudar. En la presencia de Dios hay bendición. Confianza. Cuenta la historia que una noche un imprudente excursionista dio un mal paso, tropezó y cayó hacia un abismo. En su caída, el hombre lo único que pudo decir fue: Dios, ten misericordia de mí. En ese instante que iba pegado hacia la pared, se alcanzó a agarrar de una rama y allí se estuvo sosteniendo, y en ese instante toda su vida pasó por enfrente de él. Él solamente le pedía a Dios su misericordia y que tuviera compasión de él, pues tenía 2 hijos pequeños y una esposa joven. Así que decía: Señor, guárdame y líbrame, hasta que no pudo aguantar más de sostenerse de la rama y se soltó de ella. Y mientras pegaba un grito agónico, recordó de que había orado a Dios y se tranquilizó y se soltó. Pero al instante sus pies tocaron el suelo. Lo que dijo aquel hombre fue: si hubiera sabido antes qué tan cerca estaba del suelo, me había soltado y no había aguantado tanta preocupación en ese tiempo que duré allí sostenido de la rama. Eso nos sucede muchas veces. Nosotros pensamos y confiamos en Dios, pero a veces nuestro pensamiento nos habla de que forcejamos con la vida, forcejamos con nuestras propias situaciones y no colocamos nuestra confianza en Dios. Debemos pensar un momento a través de este suplicio que aquel hombre tuvo en aquellos instantes, pero también del regocijo que tuvo en su corazón cuando al soltarse de aquella rama sintió que se moría, pero sus pies tocaron el suelo. De la misma manera Dios nos llama a confiar en Él y a soltarnos en Él, soltar nuestras preocupaciones, nuestras angustias y tener una plena confianza en nuestro Dios. La palabra nos dice en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 5, en los versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Confiemos en Dios, pidámosle a Él y Él hará. Reflexionemos. Y dice la palabra del Señor, después de que se da cuenta que en la casa de su papá puede haber solución, en el versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré e iré a mi padre. Es una decisión, es pensar: voy a hacer esto. Pero ¿cuántas veces hemos dicho voy a hacer esto, no lo hacemos y nos quedamos ahí sin haber llevado a cabo la acción? Es, por ejemplo, en una mañana nos acordamos: fulano de tal está cumpliendo años, lo voy a llamar, ahorita lo llamo, y no se hizo.
y se dejó de hacer y se pasó el día. Y cuando son las 9, 10 de la noche nos acordamos, el cumpleaños de Julano, no lo llamé. Porque se piensa hacer, pero no se hace. Voy a dejar esto, pero no tomamos la decisión de hacerlo. Este muchacho dijo, dice en el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre. Y tomó y preparó lo que le iba a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el versículo 20 dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Es la actitud, ya esa reacción del hijo, de reconocer en la casa de mi padre los jornaleros están mejores que yo. No se conformó con eso, sino que pensó, me voy a levantar y voy a ir a donde mi papá. Y no se quedó en solo pensar, se levantó y fue. Es la decisión, amable televidente, que debemos tomar. Es esa decisión que no tiene espera, que debemos hacerla lo más rápido que podamos. Muchos nos hemos demorado. En mi caso me demoré mucho tiempo y después de que me invitaron me demoré en aceptar esa invitación. Pero Dios en su misericordia no dejó de invitarme y me levanté entonces y fui. Levantémonos y vamos a la presencia de Dios. Vamos a decirle, Señor, estaba perdido, estaba gastando mi vida, estaba haciendo lo que no debía hacer, vengo a tu casa. El hijo dijo, le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero cuando llega, se encuentra con una tremenda sorpresa. El papá fue grandemente misericordioso. Lo estaba esperando. Dice la palabra que, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. El Señor nos está esperando. Y si nos levantamos, podremos ir a la presencia de Dios y nos encontraremos con la sorpresa grande que Él nos estaba esperando. El hijo había pensado decirle, trátame como a uno de tus jornaleros. Pero llegó cuando el papá lo abrazó, lo besó, sin importar cómo venía. El hijo le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el papá no le dejó decir más nada, sino que mandó que le pusieran un buen vestido, que le pusieran el mejor vestido, que se bañara, le pusieran el anillo de pertenencia e hizo fiesta. Por eso la palabra dice que hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, por un pecador que vuelve en sí, que por 99 justos que se mantienen. Que hoy sea el día que haya fiesta en el cielo, porque nos levantamos y vamos y le decimos a Dios que hemos pecado contra Él, pero que hemos caído en cuenta y venimos a su casa. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos ver cómo aquel joven volvió en sí. Pero no solamente pensó en hacer algo, sino que actuó. Tomó la decisión y lo hizo. De esa manera nosotros también somos llamados a tomar decisiones y a ponerlas por obra. Que no solamente nos quedemos en el impulso, sino que hagamos aquello en lo cual nos proponemos. Cuando aquel joven dijo, me levantaré e iré donde mi padre, lo hizo.
Y de la misma manera nosotros lo hicimos un día, nos levantamos de esa vana manera de vivir y fuimos al encuentro de nuestro Dios y por medio de Jesucristo pudimos tener salvación, perdón de pecados y vida eterna. Es tiempo de actuar. Pongámonos en pie, tomemos la decisión y vayamos a Él. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa en este día, el tema que quiero compartirles lo he titulado Sembrando para cosechar. Quédese con nosotros. Sabemos que Dios es el creador de todas las cosas. Muchos aseguran y aseveran que esto tan hermoso que nosotros vemos como los paisajes, como el campo, como las montañas, como las cordilleras, que todo esto, el mar y los ríos y todo se formó de una gran explosión. Y la verdad pues no estoy de acuerdo con ello porque yo creo que de una explosión en una litografía o en una tipografía no va a salir un buen libro o un diccionario. Por eso necesitamos saber que una explosión trae más caos y causa aún destrucción. Pero cuando vemos la pincelada de Dios en los cielos, la mano de Dios haciendo todas las cosas hermosas, sabemos que Él trae promesas para nuestra vida. Y una de ellas es la siembra y la cosecha. Cuando nosotros sembramos, vamos a cosechar. Y es la promesa que Dios le hizo a Noé después del diluvio, cuando ya terminó todo aquello. Dice que que Noé halló gracia a los ojos de Dios, y Dios tuvo misericordia de él y su familia. Y Noé hizo un arca y todo lo planeó Dios para que este hombre recibiera todo aquello que Dios quería darle. Y en el capítulo 8 del libro de Génesis, en el versículo 22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Mientras que exista la tierra, una palabra dada por Dios desde el mismo libro de los principios, del libro de Génesis. Y le está diciendo a Noé esto: mientras exista la tierra. Y la tierra ha existido por siglos. Y vemos cómo el hombre es el que ha tratado de destruirla, pero Dios la ha mantenido y la ha sostenido. Y hemos visto en diferentes ocasiones cómo, como dice la palabra, mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la cosecha, o la sementera y la siega. Y es eso lo que Dios quiere que entendamos, que nosotros estamos viviendo una vida que la naturaleza misma nos confirma que los propósitos de Dios se cumplen. Dios ha hablado, ha declarado, y en la historia mundial y las experiencias personales de muchos seres humanos podemos ver cómo se ha sembrado y se ha cosechado, cómo ha hecho frío pero también calor, cómo ha venido el invierno pero también el verano, cómo viene el día después de la noche al salir el sol. Entonces cada palabra de Dios que Él ha declarado se ha cumplido y se está cumpliendo, pero muchas veces nosotros no le creemos y pensamos que no es así. Pero no solamente la siembra y la cosecha, esa indisoluble conexión que existe entre estos dos términos. Y no solamente, como les decía, podemos verlo en la naturaleza, sino también en la vida de cada ser humano. Dijo el Señor Jesús en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los abrojos? Cada semilla va a producir un fruto de acuerdo a la semilla. Cada semilla produce un árbol, dentro de ella trae una información genética muy completa.
Por eso cuando una semilla se siembra, esa semilla va a producir fruto en su misma especie. Cada semilla que Dios creó, cada semilla que Dios formó, produce un fruto de la misma semilla. Nunca hemos visto que hayamos sembrado una semilla de algo y produzca fruto de otra cosa. Siempre producirá el mismo fruto. ¿Y por qué? Por lo que Dios dijo. Habrá la siembra y la cosecha. Se sembrará una semilla de un fruto y ese fruto producirá la tierra, no producirá otro. Y allí es donde debemos entender que no solamente en la esfera física o en la esfera natural, sino también en la esfera moral, hay una ley que habla de la siembra y de la cosecha. La verdad y la mentira. Cuenta la leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Buen día, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se cercioró si era cierto y vio que era verdad. Dijo, hermoso día. Luego de caminar un poco, la mentira dijo, el lago está hermoso. La verdad miró y vio que era verdad. El lago estaba muy hermoso. Miraron un rato, la mentira se cambió y entró al lago. Y le dijo a la verdad, el agua está deliciosa, no está tan fría. La verdad se cambió y entró y se dio cuenta que la mentira había dicho lo cierto. Siguieron divirtiéndose y en un momento la mentira salió del lago, se vistió con la ropa de la verdad y se fue. La verdad no fue capaz de vestirse con la ropa de la mentira y entonces va desnuda caminando por los lugares. La gente se horroriza de verla así y por eso la gente prefiere una mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Muchas veces nos duele que nos digan la verdad, que nos equivocamos, que hicimos algo que no era correcto, que estamos haciendo algo que no es bueno y nos disgustamos porque nos dicen la verdad. En el libro de los Salmos, en el capítulo 34, versículos 12 y 13, dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Que nunca nos hagamos parte de estar compartiendo mentiras disfrazadas de verdad. Reflexionemos. Podemos también notar nosotros que la semilla que se siembra produce y no depende de la semilla sino del terreno donde ella se siembra. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versículo 8 dice, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Vemos cómo el evangelista San Marcos nos está diciendo algo muy importante acerca del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar la buena semilla. Y una parte cayó en el camino, otra parte cayó entre espinos, otra entre pedregales, pero una parte, dice la palabra, pero otra parte cayó en buena tierra. Cayó en una tierra fructífera, una tierra productiva. ¿Y qué hizo la semilla? Se internó allí en aquella tierra y empezó a brotar. Y todo el mensaje, todo el contenido del ADN que tenía, empezó a fluir, a salir. Y se produjo entonces aquella pequeña mata, y luego de aquella mata el árbol, y luego el fruto, y dio, dice la palabra, que dio
y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. De la misma manera, así como en lo natural, les decía anteriormente, también en la parte moral y en la parte espiritual tiene validez esta palabra. Cayó en buena tierra. El Señor Jesús les dijo, la tierra es el corazón del ser humano. Y hay unos que parecen como el camino, áridos, duros, secos. Hay otros que parecen espinos, llenos de dolor, de amargura, de tristeza, de engaño. Pero hay otros que parecen pedregales secos, sin agua, sin poder brotar esa semilla y tener raíz. Pero hay otros que tienen un corazón abonado, un corazón dispuesto. Y cuando la buena palabra cae en sus corazones, es cuando va a producir una buena cosecha. De la misma manera, les decía ahora, nosotros con nuestras palabras, con nuestras acciones, también sembramos, también estamos permitiendo que la siembra y la cosecha tomen lugar en nuestra vida. Muchas veces no lo entendemos, pero declaramos palabras malas, palabras de maldición. Cuando la palabra dice que no maldigamos, viene de dos palabras compuestas que dicen maldecir, decir mal las cosas. Y a veces hay gente que solamente habla lo malo, habla lo de enfermedad, habla de juicio, habla de muerte. Y eso conllevará o traerá consigo el mismo resultado de aquello que se está hablando, porque estamos sembrando en lo espiritual. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 7 al 9, la palabra. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Aquí el apóstol Pablo nos está hablando de esa siembra espiritual, de esa siembra natural en nosotros, física, humana, de hacer las cosas, esa siembra moral, en lo cual estamos nosotros declarando palabras, declarando vida o declarando muerte. Y es el propósito de Dios que podamos entender a través de su palabra que nosotros podemos sembrar vida. Él mismo lo dice en el capítulo 6, en el versículo 7 de Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también recogerá, eso también segará, eso también cosechará. Y luego empieza a decir, porque el que siembra para su carne, para sus cosas, solo le interesa su vida humana. Pero hay una vida espiritual que también necesitamos abonar y sembrar. Porque dice, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu recogerá la vida eterna. Y luego dice el apóstol, no nos cansemos de hacer bien, no nos cansemos de decir buenas palabras, de bendecir, no nos cansemos de hacer lo bueno, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Y qué vamos a segar o a cosechar? Aquello bueno que hemos declarado, aquello bueno que hemos sembrado, porque todo lo que hagamos y todo lo que declaremos será sembrar en esta tierra para que produzca también de acuerdo a su misma especie. No nos cansemos de sembrar lo bueno, porque a su tiempo cosecharemos una gran bendición. Es muy importante que entendamos el propósito y el principio de la siembra y la cosecha. El Señor dice al inicio de la palabra en el libro de Génesis, que todo árbol produzca semilla o que produzca fruto, que lleve semilla en su misma especie. Las palabras también son semillas que sembramos, nuestras acciones son semillas que sembramos, y todo lo bueno que hagamos con los demás, eso nos devolverá también la bendición a nuestras vidas. Amables televidentes, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.